Hoy, en 678, se pinchó la operación Wikileaks, el viejo truco de cortar y pegar. Primera reflexión sobre esta aparente tormenta que el mundo está viviendo a través de esta difusión de papeles del Departamento de Estado. Por lo que respecta a Argentina, me parece un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. Revista Noticias, noviembre de 2006. Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico. Aseguran que está en tratamiento por trastorno bipolar. Entonces Perfil hace 2 días publica lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos pidió informes sobre la salud mental de Cristina. Wikileaks reveló 250.000 documentos secretos del Departamento de Estado, entre ellos la inquietud de Washington sobre CFK. ¡Ja! Vaya revelación de Perfil. Repite su propia nota de años atrás. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. Se pinchó la operación Wikileaks. Dime qué publicó Noticias hace años y te diré las revelaciones de ahora. En agosto de 2009, la revista Noticias publica en su tapa: Huellas profundas de su personalidad, informe psicológico de Kirchner. Por su parte, el diario Clarín, hoy, 2 de diciembre, titula Perfil de Kirchner, en pelea constante. De acuerdo a estudios recientes, el perfil psicológico de Kirchner incluye una necesidad de estar siempre al mando. Informe psicológico de Kirchner. Perfil psicológico de Kirchner. Es llamativo cómo se reduce un acontecimiento verdaderamente dramático a nivel global a un chismerío de 4ª categoría, digamos. Yo creo que la gente de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, para decirlo de una manera, robaba la plata, porque esas cosas que circulan se podían leer en la revista Noticias, en las editoriales de Joaquín Morales Solá, en Clarín. Se pinchó la operación Wikileaks. Homenaje al indio. Lobo suelto, cordero atado. No hay nada importante en esos cables. Lo revelado hasta ahora no tiene relevancia. Hillary Clinton dijo que esto es tremendo porque es un robo de documentos secretos, pero que a la vez pone en riesgo la seguridad mundial. ¿Exageró con eso entonces, según sus conceptos? La información relevada hasta este momento no contiene ningún secreto, ni contiene elementos que no fueran conocidos. ¿Entonces? Segundo, no, déjeme terminar de hablar, en nombre de Dios. Caputo, pero si, por favor, por favor. Termina de hablar, pero si no, usted dice que no entra en una contradicción. Usted estaba diciendo la segunda parte de la respuesta. Pero usted, para dialogar, hace falta que escuchar al otro. Elogios del indio a Cristina. En el monopolio, menos rebote que Luisito Landaburu. Por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo, donde me gusta ver una presidenta que puede hablar en las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos sin leer un discurso, que no dice disparates. Esa es toda es una sensación de ciudadano. El juez clarinista Carbone. Lo que nadie pregunta de ayer se comentó hoy en los bares porteños. Una pregunta puede ser: ¿qué le parece que el juez Carbone haya eximido a Clarín de desinvertir en un año? Diputada, simplemente queremos preguntarle qué piensa, qué le parece que el juez Carbone haya eximido a Clarín de desinvertir en el plazo de un año. No lo leí. Sinceramente no he leído la sentencia. ¿O querés que te diga otra cosa? Tratándose de Clarín una víctima del gobierno, habría que analizar si no hay en esta lectura que uno pueda hacer intereses de oficialismo y de oposición. Clarín es la víctima, es el débil. Clarín es víctima. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Clarín es víctima. El spot censurado por Carbone y Mañeto. Este es un extracto del aviso censurado. Fivertel, una de las tantas operadoras de internet de la Argentina, estaba funcionando sin la debida licencia. Ahora bien, si la empresa sabía que no estaba autorizada y no informó, todos los usuarios eran perjudicados. Ahora, lo curioso es que Carbone es el mismo juez que cuando la jueza, Badú Díaz, hizo la denuncia en contra de Tato para que no la nombraran. El juez Carbone fue, en un primer momento hubo una cautelar que impedía nombrar a la jueza, Badú Díaz, y después Carbone fue el que dijo, no, usted señora no tiene razón, la pueden nombrar todo lo que quiera, fallando a favor de
Tato Bores, el gran Tato Bores, y a favor de Canal 13, justo, qué casualidad. Pero ahora resulta que a la empresa Badoo Día no se la puede nombrar. Revés judicial para Fibertel. Tiempo argentino. Rechazan un recurso de amparo. Fibertel tuvo un revés en tribunales. La jueza Eiland confirmó la resolución que extinguió la firma. El gobierno apelará otro fallo. Apasionante disputa por el segundo puesto. La intención de voto a presidente. Cristina Kirchner 44%, le sigue Macri con el 11%, Ricardo Alfonsín 6,1%, Eduardo Duhalde 5,3%, Julio Cobos 4,8%, que ha bajado mucho, Pino Solanas 4,6% y Lelita Carrió 2,4%, la consultora X. ¿Es buena la X o no? Está inflado Macri y desinflado Ricardo Alfonsín para mi gusto. Y a Lelita siempre la miden mal un año antes de las elecciones y después está ahí. La verdad es que hay una diferencia enorme. Otro día de excelentes noticias. 1. Aeroparque Coqueto. Anoche volvió a operar el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. La terminal aérea que permaneció cerrada durante 28 días por la reconstrucción de la pista central y distintas tareas de remodelación funcionará a pleno a partir del sábado. 2. Identidad de género. Página 12. Tania tiene su DNI como mujer. En la sala José Luis Cabezas del Congreso, la comunidad homosexual argentina entregó a Tania Luna su nuevo DNI, que reconoce su identidad femenina y acepta el nombre escogido por ella sin necesidad de previa cirugía de reasignación sexual. 3. Creció la recaudación. 40% de aumento en la recaudación de noviembre con respecto a noviembre del año pasado, un número que sigue siendo sorprendente. Por el Tiragomas 678. El programa que resignificó aquello de soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. ¡Lucho! ¡Arriba, Lucho! Señora, acompañamos durante 1 hora y media.
es habitual, es un crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Muy bien, hoy está con nosotros, sí, ustedes la escucharon, Marilina Rosa. Hola Marilina, ¿cómo te va? Bienvenida. Ustedes saben, Marilina es cantante, autora, compositora y obviamente actriz, obviamente. Bienvenida Marilina, la primera vez en el programa además, ¿no? La primera vez, sí. También está con nosotros por segunda vez el señor Joe Goldman. Hola Joe, ¿cómo te va? Mi amigo es periodista que viene del vientre del Bronx y trabaja para la cadena ABC News de Estados Unidos. Y también está con nosotros también otro periodista, Roberto Caballero. Hola Roberto, bienvenido, periodista y director de Tiempo Argentino. Muy bien, vamos a arrancar con el tema Wikileaks. Hay varios informes vinculados a lo que está pasando sobre este tema. Muchos de los cables que se están reproduciendo en estos días en los diarios con críticas al gobierno, en realidad son informes que los propios diplomáticos han escrito de la Argentina relevando los diarios que ahora publican esas críticas. Vamos a ver el informe, dale. Se pinchó la operación Wikileaks. La encuesta de Lucas Carrasco acerca de cuál fue la opereta más boluda que ideó el monopolio este año fue armada hace 10 días y deberá ser urgentemente actualizada, ya que la operación Wikileaks, que terminó de desmoronarse hoy, destronó a todas las anteriores. Esta noche en A Dos Voces la denuncia, el escándalo de la filtración del Departamento de Estado. Semejante, le decimos escándalo. Vamos nuevamente al escándalo de Wikileaks. ¿Qué hay detrás de cada una de las denuncias? El papel de la embajada en Buenos Aires. Es llamativo cómo se reduce un acontecimiento verdaderamente dramático a nivel global a un chismerío de cuarta categoría, digamos. Yo creo que la gente de la embajada de Estados Unidos en Argentina, para decirlo de una manera, robaba la plata, porque esas cosas que circulan se podían leer en la revista Noticias, en las editoriales de Joaquín Morales Solá, en Clarín. No hacía falta un aparato como seguramente tiene la embajada de Estados Unidos para inventar lo que se inventó. Perfil.com. Hubo frenéticos contactos argentinos para evitar una crisis con Bolivia. Los documentos de Wikileaks, esto que de alguna manera mueve al mundo de una manera casi ociosa, porque no hay nada verdaderamente interesante o novedoso, no por lo menos de lo que se sabe hasta este momento. Que la presidenta le diga al gobierno de los Estados Unidos: voy a tratar de hacerles alguna gestión con Evo, los voy a ayudar, pero Evo no es fácil, con nosotros, que es amigo, tenemos un lío bárbaro para que nos dé el gas, no nos regala nada, está defendiendo los intereses de su país. Esta es la síntesis de lo que Cristina Fernández le dijo a los Estados Unidos. Evidentemente lo señalan los cables, con lo cual está elogiando al presidente boliviano, no está intrometiéndose. Clarín, La Nación y el hermanito medio tontón Perfil, alineados con la derecha norteamericana que embiste contra Hillary Clinton, ya no logran convencer a nadie. Primera reflexión sobre esta aparente tormenta que el mundo está viviendo a través de esta difusión de papeles del Departamento de Estado. Por lo que respecta a Argentina, me parece un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. Revista Noticias, noviembre de 2006. Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico. Aseguran que está en tratamiento por trastorno bipolar. Entonces Perfil, hace 2 días, publica lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos pidió informes sobre la salud mental de Cristina. Wikileaks reveló 250.000 documentos secretos del Departamento de Estado, entre ellos la inquietud de Washington sobre CFK. ¡Vaya revelación de Perfil! Repite su propia nota de años atrás. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. Sigamos con más ejemplos del mismo estilo. Aseguran que está en tratamiento por trastorno bipolar. Luego de esto, el 30 de noviembre, el diario La Nación en su tapa publica: duros conceptos de la diplomacia norteamericana sobre los Kirchner. Lo hizo en los documentos revelados por Wikileaks. También se interesó por la salud mental de la presidenta. El mismo 30 de noviembre, Clarín publica una nota con el siguiente título: revelan duras críticas de Estados Unidos a los Kirchner en cables secretos.
La Oficina de Operaciones de Inteligencia del Departamento de Estado aparece muy interesada por tener un detallado perfil psicológico de la presidenta. Para ello, pregunta sobre la salud y estado mental de la presidenta. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. En agosto de 2009, la revista Noticias publica en su tapa: Huellas profundas de su personalidad, informe psicológico de Kirchner. Por su parte, el diario Clarín, hoy, 2 de diciembre, titula Perfil de Kirchner, en pelea constante. De acuerdo a estudios recientes, el perfil psicológico de Kirchner incluye una necesidad de estar siempre al mando, una rápida y decisiva toma de decisiones y una pelea constante contra sus supuestos enemigos. El diario La Nación titula Un despiadado retrato de los Kirchner. El perfil psicológico de Kirchner revela la necesidad de conservar siempre el control de la situación, la toma de decisiones rápidas y definitivas. A su vez, Perfil.com, el 1 de diciembre, titula El perfil psicológico de Kirchner signado por su colon irritable. Informe psicológico de Kirchner. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. ¿Cómo construyen en la principal potencia del mundo las imágenes de nuestros países? Porque allí hay expresiones surgidas en... Digo, que alguien se haya ocupado de la salud psiquiátrica de la presidenta por una tapa de una revista, que ni siquiera la revista pudo sostener lo que escribió en aquel entonces. Por eso yo quería hacer hincapié que lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que esta es una pelea de poderes americanos. ¿Pero te parece que no cabe ninguna duda? ¿De qué? De que un chico de 23 años hace la operación de inteligencia más grande que se recuerde de todos los tiempos. ¿Y vos qué sospechás, Lucas? Estados Unidos siempre tiene un poder blando y un poder duro, ¿no? El poder duro es invadir, el poder blando es tratar de persuadir, coaccionar. Y es evidente que al interior de la política de los Estados Unidos, los beneficiarios, porque ante las operaciones de inteligencia, lo que hay que ver para entender cuáles son los beneficiarios es primero cuáles son los perjudicados, porque estas cosas lo que hacen es enchastrar a muchos. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Hillary Clinton, que es el posible recambio de Obama después de una dura derrota de los demócratas ante la derecha más radicalizada que integra el Partido Republicano. Hay un golpe al poder blando, al poder de persuasión, que también implica avalar las privatizaciones por decreto, la instauración de modelos neoliberales a través de dictaduras para nuestros países. Es un golpe a la política, es un golpe a la diplomacia de Cristina Kirchner conversando con Evo Morales para negociar el gas entre dos empresas estatales. En vez de grandes acuerdos en torno a multinacionales. Es el triunfo del poder duro al interior de los Estados Unidos y la búsqueda de que triunfen los poderes duros, los aliados locales que tienen ese poder duro en nuestros países. Tan burda es la opereta que algunos de los reveladores mails están basados en aquellas tragicómicas cartas de Carrió y Bombau a la Embajada de Estados Unidos. Trascendió, hoy está en todos los medios, el borrador en principio de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Carta de Elisa Carrió a la Embajada norteamericana. El Congreso ha sido vaciado de la efectividad de sus funciones por el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. A esto se agrega la inseguridad jurídica. Torneo y Competencia, ¿es una empresa todo de socios locales o de internacionales? No, hay socios, somos, para calificarnos, una compañía extranjera ya. Mañana nosotros tenemos una reunión en la Embajada Americana. Esto es muy difícil de entender localmente, muy difícil de explicar. Imagínese a nuestros inversores extranjeros. ¿Qué le han dicho? Porque usted habrá hablado con los socios extranjeros. He tratado de explicar lo inexplicable. ¿Qué le dijeron ellos? Bueno, no se lo puedo reproducir, le digo la verdad. Pero la verdad que están totalmente desanimados con Argentina. Relacionado con este tema, hace unos días el diario Clarín publicaba: las quejas de los empresarios de Estados Unidos que enfurecieron a los K fueron reivindicadas por su embajada. Los argentinos son conscientes de que no atraen inversiones, señalaron. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos.
Hasta la CNN, antes más cercana a nuestro devaluado monopolio, cortó de raíz la ramificación argentina de la operación Wikileaks. Los periódicos que adversan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacaron el pedido de información sobre la personalidad de la mandataria. Hasta ahora, por los materiales que hemos visto, no hay grandes sorpresas. No es que tenemos una revelación que uno dice, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Consultada la Cancillería local, informó que no haría declaraciones ni emitiría comunicado alguno, como sí lo ha hecho la embajada estadounidense en el país, al señalar que los documentos constituyen opiniones preliminares e incompletas de funcionarios, pero que no son representativas de las políticas de Washington. El escándalo por los documentos desclasificados en Wikileaks no ha afectado el día a día de los argentinos, enfrascados en sus preocupaciones y alejados de revelaciones que en estas tierras no parecen ser tales. Se pinchó la operación Wikileaks. Hasta la oposición, ya era hora, huye despavorida de la fulera barcaza magnetista. Más un dolor de cabeza para el gobierno americano que para aquellos que aparecemos. No le doy mayor importancia al episodio. Otra pregunta ya para cerrar, y es algo muy concreto. ¿Usted cree que se verían afectadas a partir de la publicación de estos cables las relaciones entre Argentina y Estados Unidos? No, yo creo que no se van a sentir afectadas. Me parece saludable este silencio que ha tenido el propio gobierno. Insisto, yo soy opositor. Yo creo que estas cosas hay que tomarlas como lo que son, que es una maniobra interna, de las internas que todos los países tenemos. Nosotros tenemos las nuestras, en Washington y en los Estados Unidos hay las de ustedes. Más aún, circula la siguiente anécdota en los corrillos periodísticos. Silvana Giudici habría, como dice el Roña, llamado a Magneto, reprendiéndolo severamente por la subterránea estofa de la opereta. Bueno, muy bien. A ver, Marilina, ¿qué te pareció esto? Yo creo que uno de los datos más interesantes, más allá también de que efectivamente se den a conocer los documentos y el contenido de los documentos, es esta cosa de que las embajadas norteamericanas mandaban información con información de prensa, digamos, que la fuente que se utiliza para elaborar un informe sobre la situación política de un país, entre otras cosas, pareciera ser, pesa mucho, es la propia prensa. ¿Cómo lo ves así? Yo no creo que sea ese el objetivo de tener gente paga en una embajada para que investigue cosas de un país. No creo que se trate de mandar cortos de prensa. Los objetivos son otros. Y a lo mejor esto que ha salido en todo el mundo a mí me suena más a advertencia de lo que podemos llegar a hacer, de que podemos llegar a decir cosas que no le va a convenir a nadie, o en el caso de tal vez, bueno, que quieran ayudarnos, a lo mejor son muy buenos y nos quieren ayudar y darnos buenas ideas y buenos consejos. Y acá me acuerdo de una frase del padre Mujica que decía: no queremos que nos den una mano, lo que queremos es que nos saquen las manos de encima. A ver, muy bien. Mira, yo creo que en principio todo el escándalo de Wikileaks tiene, digamos, para la cobertura local un límite que se ha impuesto a partir de que los propios diarios han tratado de sacar la parte más chismosa, digamos, de estos asuntos. Sobre todo en operaciones de desprestigio y demolición, digamos, de la actividad política en su conjunto, no solamente del gobierno, de la actividad política en su conjunto. Por otro lado, nosotros lo que estuvimos haciendo es un relevamiento de estos cables, porque lo que nos dimos cuenta es que algunos cables se publican y otros no. Por ejemplo, hoy nosotros la tapa de Tiempo Argentino fue precisamente un cable que está fechado el 14 de diciembre del 2007, el cable 2345, firmado por Erwin, que era el embajador en ese momento, donde describen que ellos tienen un grupo cautivo de periodistas argentinos con los cuales coordinan operaciones para defender los intereses del Departamento de Estado. Esta revelación es escandalosa. Esto es mucho más escandalosa que el colon irritable de Kirchner, los problemas que puede tener Cristina, es mucho más escandaloso. Y otro punto para tener en cuenta, me parece que esto está poco dicho, es la alegre comparsa de gente, de argentinos, funcionarios, exfuncionarios, dirigentes opositores, que son los que van
a dar estos chismes a la embajada. Yo no sé si después quieren ir a un cóctel, o no sé cómo sería el tema, pero lo que sí estoy seguro es que nadie respeta a un país que no se respeta a sí mismo. Y me parece que la imagen que damos a veces los argentinos de nosotros mismos no es la mejor, y no logramos con eso construir soberanía. Digo, que es un tema que yo lo vi, nosotros el otro día en el diario incluso tratamos de destacarlo como un hecho grave de intromisión en los asuntos domésticos, y la verdad es que quedamos medio solos diciendo eso. A todos les pareció natural que Estados Unidos tuviera, digamos, una oficina de inteligencia dentro de lo que es el Departamento de Estado, y que en esos relevamientos, digamos, se actuara de la manera que se actúa. Me parece que no, me parece que hay cuestiones de respeto a las políticas internas, y un cable más, y con esto ya termino, que creo que también lo publicamos nosotros hoy, donde Estados Unidos está muy preocupado por el giro a la izquierda del kirchnerismo. Esto creo que es del 2009. Y es muy interesante la descripción que hace el que en ese momento ocupaba el cargo de embajador, porque todavía Vilma Martínez no había llegado, ¿no? Él lo que dice es que habían pedido el gobierno argentino a las autoridades de Estados Unidos que desclasifiquen los documentos de la represión ilegal durante la época de la dictadura. Y que esto era para sostener un combate retórico en un giro a la izquierda que estaba teniendo el gobierno. Porque, dicen, los Kirchner quieren volver a pelear la guerra sucia y quieren involucrar a Estados Unidos en los regímenes que apoyamos. Esto es lo que dice textualmente el señor embajador en funciones en ese momento. Lo que habría que recordarles es que estamos en un Estado de Derecho y que lo que ellos llaman vuelta de la guerra sucia, volver a pelear la guerra sucia, es la justicia actuando sobre los responsables para meterlos presos. A ver, Joe, ¿cómo lo ves, digamos, en general, a la maniobra o al tema de publicación de los documentos de Wikileaks? Bueno, primero, hay muchos aspectos de eso que muchos piensan que Estados Unidos tiene una embajada de gente que están espiando todo el tiempo. La realidad, en este momento, Argentina, Chile, de alguna manera Brasil, no están en la lupa en este momento. Y tiene gente que toman pisco sour, caipirinha y Malbec y hacen recortes. No es algo súper espía ni nada de eso. Esto realmente muestra este círculo de un diario o una revista aquí produciendo algo, muchas veces sin nada atrás. Las tapas de noticias son como chistes ya. Y después se pone en los cables y reproduce en los diarios hoy en día de tapa en La Nación y Clarín. Es vergonzoso, es vergonzoso. Acá aparece como así, como algo berreta, pero estaba pensando respecto de otras cosas que aparecen en Wikileaks, como por ejemplo la actitud de Estados Unidos con Rusia o la relación con China, la cantidad de información que hay sensible en relación a esos temas. ¿Cómo lo estás viendo relevado? Sí, tenemos todos los corresponsales trabajando en este tema. No les interesa mucho notas que salió en este círculo de salud mental de Cristina Kirchner. Claro. Hay muchas cosas mucho más importantes en el mundo para mirar y realmente avanzar sobre eso. Ahora, la otra cosa que pregunto es con estos leaks, Wikileaks, en Argentina, ¿no es algo pensar en los medios locales que yo no es que defiendo, pero entiendo que un empleado en la embajada de mi país hace recortes de diarios grandes y eso es lo que muestran. Ahora, preguntamos un poco también qué muestran los diarios y las revistas en Argentina. Exactamente. A ver, Barra. Se me ocurren dos preguntas. Una, lo veía ahí en perfil a Fontevecchia explicando que la personalidad de Néstor Kirchner era por el colon irritable, y me preguntaba la personalidad tan retorcida que tiene Fontevecchia, ¿qué tendrá en el colon? Por lo menos un tránsito lento, seguro. Y la otra es que no hay ninguna información sobre 678, que somos la propaganda goebbeliana del gobierno. Es un bajón. Que no dieron a conocer. Es un bajón. Bueno, justamente, a propósito de los cables que no se dieron a conocer, hay cables... sí, No, primero estoy de acuerdo, me interesó mucho lo que publicó Tiempo Argentino, la palabra cautivos, periodistas cautivos del poder de las embajadas. Coincido con lo que vos decís, el pisco sour y los whiskies. Los que han conocido embajadores, no voy a hablar de los embajadores en el mundo diplomático hay muchas novelas sobre embajadores, claro. ¿A qué se dedican los embajadores? Por eso que resulta medio
extraño adjudicarle una tarea de espionaje, salvo que uno supiera que esos embajadores son especialistas y que no son embajadores del cuerpo diplomático. Lo segundo es que todo lo que se emite a través de los cables son estereotipos. Los estereotipos que tienen los países y las sociedades sobre el otro. Nosotros tenemos un estereotipo del americano, el americano tiene un estereotipo del brasileño, el brasileño tiene un estereotipo del chino, y tenemos estereotipos. ¿Qué hicieron? Mandar dentro de ese estereotipo, de ese modelo de posible argentino, ese tipo de chisme o de situaciones. Lo tercero, lo que acaba de decir de algún modo Goldman, que me parece interesante también, que es, ¿qué publican los diarios? La comodidad, y Bielsa lo dijo, si vos, lo que prueba que la prensa es opositora a los gobiernos, a este gobierno popular, es que todos los medios registran cosas en contra de los Kirchner. Porque también el embajador podría haber hablado de un diario que dice, mira, acá hay un diario que traza un perfil interesante, un perfil óptimo de este gobierno. No, todo es negativo. Entonces, creo que en el fondo estamos desmantelando con la sensatez esta especie de carnaval mediático que explicó Caballero, está claro, que forma parte del negocio mediático. Yo creo que también el periodista se entretiene. Nosotros somos entretenedores. Esto es difícil reconocer esto. Y los periodistas se entretienen en los medios, algunos hablando en serio y otros hablando en broma. Bueno, vamos a seguir entreteniéndonos en este caso para ver las partes de la información que se ha filtrado de Wikileaks que favorece, en todo caso, al gobierno, porque hasta ahora venimos viendo solamente las que perjudican, vemos los que favorecen. A ver. Se pinchó la operación Wikileaks. El viejo truco de cortar y pegar. Arranque usted, superagente. Ay, ¿verdad? Ha caído en el viejo truco del picaporte falso que en realidad es una alarma. Las tramoyas en las que Maxwell caía inexorablemente eran más ingeniosas que el viejo truco de cortar y pegar que tan bien describe Rafa Bielsa, utilizado en la pinchada opereta Wikileaks. Sigamos con burdos ejemplos. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. Revista Noticias, año 2008. El placard de Cristina. Compras a escondidas. Hoy, perfil de la misma editorial de la revista Noticias, titula de la siguiente manera: el fanatismo por los shoppings de CFK también en Wikileaks. Un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. El estilo aniñado que, ya prácticamente sin diferenciar a un medio de otro, despliegan los muchachos, causa gracia. Anoche el flaco Tonietti los puso en vereda. Hoy vamos a ver cómo trataron los diferentes medios una medida que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una noticia importante. Anunció, por ejemplo, que los trabajadores temporarios iban a cobrar asignación familiar durante todo el año. Vamos a ver cómo lo trataron los diferentes diarios. Fíjate, todos los diarios los copiamos a la misma hora, 2 horas después del anuncio. Ámbito.com, a ver qué dice. Título: Cristina, el pacto social no será un acuerdo corporativo. Anunció eso y un pacto social, las dos cosas, Cristina. Crónica dice: Cristina, ni un paso atrás, para adelante siempre. Vamos a ver otros diarios. Página: CFK, la asignación familiar es un derecho. Otro diario. Vamos a ver casi todos, un poco de paciencia. El Cronista: Cristina insiste en la necesidad de un acuerdo entre empresas y gremios. Anuncios en la Rosada. Diario Registrado: los temporarios cobrarán asignaciones familiares todo el año. Clarín.com, a ver, Clarín. ¿Dónde está la nota? Hay que poner más abajo. Vamos para abajo. Lo encontramos ahí chiquitito, ahí abajo. Sí. Muy abajo, hay que ir muy abajo a leerlo. Y dice, ahí abajo: Cristina anunció un plus de 220 pesos para las pensiones no contributivas. Abajo, chiquito, arriba lo de Wikileaks. Perfil.com. Perfil.com. CFK evitó el escándalo de Wikileaks y le habló a los formadores de presión. Igual tampoco Cristina dijo nada del partido Vélez-Milan, No, ni habló de eso. No dijo nada, yo esperaba que diga algo, Lo que escuchó La Nación: Cristina habló por cadena y volvió a eludir el escándalo por los cables. Tampoco dice nada del anuncio. Vos lees La Nación, no te enterás nunca que hubo
una medida de este tipo. Es muy importante cómo están llevando las noticias. La nación quiere que una presidenta de un país democrático le conteste a un funcionario de tercer nivel de una cancillería de otro país. Eso quiere la nación. Sin embargo, tanto wikifervor en algunos casos es relegado a la oscuridad. Página 12. 2 cables diplomáticos que retratan a Cristina Kirchner como candidata y presidenta. Una socia más estable y accesible. Diarioregistrado.com. Wikileaks. El documento diplomático que ocultan Clarín y La Nación. Uno de los cables de la Embajada de Estados Unidos en Argentina habla del sensacionalismo del diario La Nación y que solo hacen foco en la percepción crítica del país del norte. Nos sumamos al entusiasmo encuestador de Lucas Carrasco. Tras pincharse la operación Wikileaks, ¿cuál será la próxima opereta de cuarta de la Corpo? Che, ¿podremos relajarnos a lo Lilita junto al mar en enero? ¿O deberemos estar al pie del cañón para, con 2 informes, una canción de Barragán y una patria socalera, hacerle sentir el rigor de la verdad? Bueno, muy bien, vamos a agregar nomás que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que tuvo una comunicación con la secretaria de Estado norteamericano, con Hillary Clinton, una comunicación telefónica. No trascendió mucho el contenido al respecto, pero por lo menos sí hubo un contacto diplomático hacia alto nivel. ¿Por qué te reís? Porque me voy a tomar una licencia. Dale, toma la licencia. No, yo estaba pensando parece que es una forma, digamos, el pedir un perfil psicológico, ¿no?, de un presidente, más allá de que haya sido la tapa de noticias y de que varios medios argentinos hayan insistido en eso antes. Pero a mí cuando leí ese cable me llamó la atención que la pregunta que hacían es ¿con qué se medica? Y cómo hace para administrar el estrés. Y la verdad, bueno, esta es la licencia, que yo pensaba, hoy la llamó Hillary a Cristina, y pensaba que Hillary es una mujer que ha sido muy humillada públicamente, ¿no? Porque recordaba cómo se desestresaba su marido en el Salón Oval. Eso solo. Clarísimo. A ver, yo roba el laburo, ¿no? No que le asesore. Que le asesore algún medicamento bueno para esos casos. Hay unas pastillitas azules, pero... Sí. Quedaba ahí dando vueltas. A ver, Joe, dime. Bueno, hay algunos temas aquí. Primero, lo que dice este último cable de La Nación no apareció en la tapa de La Nación, claro, diciendo que La Nación no es confiable. Uno no va a ver eso, va a ver salud mental de Cristina, pero no. Me acuerdo de un incidente cuando yo estaba en la embajada hace unos años, en una reunión con el ex embajador y alguna gente más, y vino alguien de prensa para decirnos que al embajador que están quejando uno de los jefes de La Nación porque salió una foto en la website de la embajada del embajador con Aníbal Fernández y estaban quejando de eso. Aníbal Fernández en aquel momento fue ministro de Justicia, creo. El embajador se enfureció y dijo, básicamente, a las pelotas con todo eso, quiero que manden el triple del tamaño, mañana la misma foto. Y salió así. Eso es un cuento de que no es siempre una cosa fácil con periodistas cautivas. Hay un poco de give and take en la relación. Claramente. A ver. Marilina, ¿algo más sobre el tema? No, yo creo que ya... Yo estaba pensando una diferencia, que es, una cosa es relevar información, que eso
me imaginaba yo una cosa habitual, sobre todo en un país como Estados Unidos, que le ordena a sus embajadas perfiles, informaciones, cosas. Aparte de algo tienen que elaborar, digamos, los diplomáticos, y me imagino que su trabajo consiste en fotografiar, digamos, el país en el que están. Eso, hasta ahí yo entiendo. Pero no entiendo otro tipo de intervenciones que me parecen más graves respecto de los cables en ¿Pero Wikileaks. para qué sería eso? No, yo creo que porque son intereses de los países. O sea, quiero conocer a otro país, cómo está, las condiciones, para eso tiene una delegación diplomática. O sea, me parece que, si querés lo puedo tomar, pero ahora para pensar ese punto. Pero lo que más me parece complicado es que intervengan directamente. O sea, cuando le piden a Lugo un ADN, cuando Hillary Clinton pide al embajador de Paraguay que consiga un ADN de Lugo, eso me parece una cosa grave, porque sí hay una intervención ahí respecto del país, no hay el relevo de una información al presidente. Pero están acostumbrados a intervenir mucho más salvajemente. Claro, esto en realidad es de una delicadeza demasiado poco. Me parece un tema que vos de algún modo lo expresaste recién con la injerencia de la Nación, y creo que vos hoy en la nota de Tiempo Argentino, es esos cautivos del periodismo, que es nuestra especialidad, que nos involucra. Primero, la palabra cautivo implica apresamiento desde la superficie. Son cautivos voluntarios y prósperos. Todos los cautivos de la embajada, yo he visto, y vos obviamente mucho mejor, cómo festejan más el 4 de julio que el Día de la Independencia en la Argentina. Entrar a esa embajada para uno de estos periodistas es una alegría, es una satisfacción. Que el embajador del imperio te salude es una satisfacción. Esta contaminación entre ese imperio pequeño en la embajada y el periodista que viene de Villa Crespo y que entra al templo del imperio por la puerta grande el día de esa fiesta o cualquier otra, es una satisfacción impagable. Y cuando hay un gobierno popular, obviamente que se diferencia, esa era la pregunta de algún modo que vos te hacías o que estabas planteando. ¿Cómo no va a ser el relato en embajador, si está en Bolivia, de cuánto se diferencia esa sociedad y ese gobierno del gobierno norteamericano? ¿Por qué no va a ser el relato si lo hace un turista? Un turista va y hace el relato del lugar y dice, mira, acá es distinto. Los tipos te abren la puerta del auto. ¿Y por qué no lo va a hacer el embajador? Claramente, vamos a pasar en realidad a seguir con el tema Wikileaks. En este caso, un interesante reportaje de Guillermo Lobo en TN a Dante Caputo. Lo vemos. Se pinchó la operación Wikileaks. Homenaje al indio. Lobo suelto, cordero atado. El Willy Lobo, súper pintón como hemos reconocido en innumerables ocasiones, en diálogo con Dante Caputo, exhibió preocupante crispación. Presten atención al último instante del fragmento que reproduciremos. Vamos a consultar a Dante Caputo, asesor del secretario general de la OEA. Caputo, con la experiencia que tiene usted como ex canciller, ¿le había tocado vivir semejante, le decimos escándalo, no sé si para usted será así el término? Yo diría que es un asunto ruidoso, no sé si es un escándalo, no creo que haya mayores repercusiones, porque no hay nada importante en esos cables. Lo revelado hasta ahora no tiene relevancia. Que digan que el señor Karzai es un personaje político débil, que señalen que Putin tiene rasgos autoritarios, etcétera, etcétera, la verdad no me parece que sean temas para conmover el mundo, ¿no? Hillary Clinton dijo que esto es tremendo porque es un robo de documentos secretos, pero que a la vez pone en riesgo la seguridad mundial. ¿Exageró con eso entonces, según sus conceptos? El hecho de que se hayan robado 250.000 documentos secretos es muy grave. Los contenidos de esos 240.000 no afectan hoy por hoy la seguridad mundial. Entonces es exagerado lo que dice Hillary. No, permítame terminar el razonamiento. Entonces no pone en peligro la vida de nadie. Como dice la Secretaría de Estado, no exageró. Esto no pone en riesgo la vida de nadie. A eso le pedí esa respuesta. Ahora, ¿cómo? Le pedía justo esa respuesta. Yo le había preguntado algo puntual. Entonces es exagerado lo del Secretario de Estado norteamericano. Perdón, yo creo, usted me parece que está tratando de ver una contradicción entre lo que yo digo y lo que dice el secretario. El secretario dice que... ¿Me permite una pregunta nada más? Más allá de lo que digan otros organismos... Si usted no me deja responder la pregunta anterior, no vamos a poder hablar. Volvemos otra vez a la pregunta, si está clara la respuesta, Caputo. La pregunta es la siguiente. La Secretaria de Estado, el gobierno norteamericano dice que esto es peligroso porque pone en peligro miles de vidas y la seguridad internacional. ¿Usted dice que no es así o es así? Yo digo
La información relevada hasta este momento no contiene ningún secreto ni contiene elementos que no fueran conocidos. Entonces. Segundo, no, déjeme terminar de hablar, en nombre de Dios. Caputo, pero si, por favor. Termina de hablar, pero si no, usted dice que no entra en una contradicción. Usted estaba diciendo la segunda parte de la respuesta. Pero usted, para dialogar, hace falta que escuchar al otro. El segundo punto, existe un real peligro, porque así como se filtraron estos cables que no tienen alta relevancia, pueden filtrarse los que sí son relevantes. Porque si se filtran los graves, así como se filtraron los no graves, ahí se pone en riesgo la seguridad. Okay. ¿Está claro? Caputo, le hago una pregunta muy cortita, estamos sobre títulos. A vos, compañero Lobo, discutir de diplomacia con Dante Caputo hay que tener autoestima muy alta, hay que decirlo, ¿no? De alguna manera. Uno de los tipos que más sabe en la Argentina, uno de los mejores cancilleres de toda la democracia, la política exterior, del primer tramo, y podemos decir del gobierno completo del doctor Alfonsín, fue una de las cosas más rescatables de su gobierno. La pregunta del día. ¿El gesto de Guillermo Lobo refleja la impotencia del monopolio ante otra opereta que se pinchó en menos de 4 días? Me gustó el comentario de Tonietti, ¿no? Yo me acordaba de Caputo en el debate con Sadi, por ejemplo. Pero habría que pedir un estudio psicológico de Lobo. Suena rarísimo, suena muy raro. Bueno, Roberto, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo veo? Como lo estamos viendo todos. Yo creo que en realidad el escándalo poco a poco se desinfla. Evidentemente acá no hay grandes revelaciones. Lo que sí, digamos, en el trabajo que estamos haciendo nosotros en tiempo es un trabajo estrictamente periodístico. Tanto agitaron el paño con que estos cables tenían revelaciones muy, muy fuertes, que fuimos a buscar esos cables y los empezamos a leer minuciosamente. Digamos, ya tenemos relevados 40 de 2000. Vamos lento, admito eso. Pero en realidad lo interesante es destacar que en esos 40, cómo se omite la prensa cartelizada, la prensa tradicional, aquello que le involucra. Digamos, esta operación es muy didáctica. Yo creo que el programa en este caso cumple un rol muy didáctico, porque muestra cómo se construye la realidad, cómo se construye la información. Por supuesto, eso. Y eso me parece que es absolutamente esclarecedor para mucha gente que está mirando y que habitualmente cree a pie juntilla lo que un diario, un canal le plantea. Y desde ese lugar creo que es un acto también de mucha reivindicación del derecho a la información de la sociedad. Está muy bien eso. ¿Nora? A mí me parece que, digamos, primero, si esta es la relevancia de la información, tenemos que estar contentos porque la Embajada de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las cosas que ha hecho en América Latina, si se ocupa ahora de la salud, la supuesta salud mental de la presidenta o del colon irritable del expresidente, teniendo en cuenta que mandaron a matar al ex canciller chileno Letelier, que, bueno, ampararon el golpe de Estado en Argentina, derrocaron el gobierno de Allende. Digamos, si estas son las operaciones, estamos mejor. Quizás estamos mejor porque, como decía Goldman, no estamos en el centro de los intereses en este momento de los Estados Unidos. El tema es ver si, como decía Caputo, como terminaba de decir Caputo en este intento de responderle a la Inquisición de Lobo, hay información realmente riesgosa, peligrosa, confidencial de las operaciones que sigue haciendo la Embajada de los Estados Unidos en los distintos lugares del mundo. En cuanto al carácter de la información, yo no sé qué hubiese pasado si se hubiese también vulnerado el secreto de información que guardan las embajadas de China o de Rusia o de Francia. Digamos, no sé si es muy diferente la información que relevan las distintas embajadas, ¿no? Pero esta no es la información estratégica, la información estratégica es otra. Y te cuento una chiquitita de Caputo, porque esta forma en que lo paró luego me hizo acordar un momento, cuando él era canciller de Alfonsín, fue el programa de Neustadt, ¿no? ¿Se acuerdan? De Tiempo Nuevo, que era en ese momento la meca del periodismo televisivo. Entonces, Neustadt lo estaba criticando porque la Argentina no había condenado a Cuba en Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, Caputo le trataba de explicar que no era tan así como él estaba diciendo. Y entonces le dice, Neustadt, ¿usted leyó la resolución de Naciones Unidas? Y Neustadt le dice, no. Y a partir de ahí no tuvo más sentido lo que decía, porque hablaba desde el absoluto prejuicio de lo que él creía que se había estado discutiendo, ¿no? Está claro. Y esto es lo que hace Caputo, con información ya está.
¿Barra algo para decir? ¿O algo? Chiquito, es raro enterarse que la Embajada de Estados Unidos es como una peluquería donde los tipos están leyendo noticias, revista Viva, paparazzi. Es un bajón. Y corta. Vamos al corte, ya volvemos. Lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Calma puedo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos.